Bien, el tema que me gustaría compartir hoy con todos ustedes lleva como título Buscar primero el reino de Dios. El tema está basado en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, capítulo 33, versículo 33, dice la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El texto que acabo de leer, si leemos con anterioridad en los versículos anteriores, Jesús está hablando de una realidad que ocurría en el tiempo en la que él vivía. Él habla de la ansiedad, del miedo al futuro, de la preocupación que muchas personas tienen en su tiempo también por causa de la incertidumbre del día de mañana. Si bien es cierto que por lo menos vivimos en un mundo donde hay una cierta seguridad, en aquel tiempo también había preocupaciones, ¿verdad? Hace más de 2000 años fueron escritas estas palabras, que son incluso una manera filosófica de tomar la vida, o una manera de enfocar nuestra vida y hacer lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Él dice, mirad los lirios del campo, mirad las aves del cielo. Ellos no trabajan, no tejen ni hilan. Mirad los lirios. Pero nunca se ha visto un vestido tan bonito como el de ellos. Y si el Señor cuida de las aves, también cuidará de cada uno de nosotros. Y él termina concluye estas palabras de ánimo diciéndonos, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Muchas personas argumentan que la Biblia es un libro antiguo, que sus palabras están pasadas de moda y que de ninguna manera se pueden aplicar a cada uno de nosotros. Yo veo en la palabra de Dios, y creo que todos nosotros también, gente estresada, gente preocupada, gente con miedo de lo que pasaría mañana. En un contexto peor que en el que vivimos ahora, en el sentido social, que no tenían esas seguridades sociales que tenemos nosotros. Las personas tenían que vivir día a día, trabajar para su sustento, sobrevivir a cada día con su trabajo, y el hecho de no salir un día a trabajar, como sucede todavía en muchos países, simbolizaba o significaba prácticamente la realidad de no comer un día. No tenían hospitales como los tenemos nosotros hoy, no tenían una seguridad social, no tenían pensión, todo dependía del proveedor, del que daba el alimento. Ellos también tenían que pagar impuestos, tenían que sus pagos, ¿verdad? En realidad, la realidad del tiempo de Jesús, de más de 2000 años atrás, de este libro tan antiguo que dicen algunas personas, sigue siendo el manual para nuestra alma, porque 2000 años atrás también habían almas agobiadas, que no podían pagar, que no podían prácticamente vivir. Según los estudios, las personas, incluso de financieros, existen diferentes estratos económicos. Y hay un estrato social económico en el que las personas que viven en ciertos niveles no tienen tiempo, ni tienen la capacidad, ni el momento de pensar en otras cosas sino sobrevivir. Es un estado en el que muchos gobiernos incluso quieren mantener a sus propios ciudadanos, para que no tengan oportunidad de pensar, ni de planificarse, ni de prosperar, sino de ser esclavos de la sociedad moderna, ya sea como se llame en el trabajo, cualquier ideología política. La idea es que hay personas que están tan envueltas en sobrevivir día a día, que no tienen la oportunidad de pensar, ni de invertir, ni de hacer otras cosas, porque no alcanzan. Y eso es un estado en el que muchas personas podrían estar interesadas en que se mantengan. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que esa situación se repite en nuestros días. Existen personas agobiadas,
que no pueden llegar a sus pagos. Existen personas que también es una pregunta, ¿no? ¿No existen hoy también personas con miedo al futuro? Jesús da la solución. Él no es ajeno a la necesidad del ser humano, sino que nos da una solución actual. Porque vivimos hoy en una época en la que las prisas se han convertido en un estilo de vida, es un estilo de estrés. Estar ocupado hoy en día parece un símbolo de estatus y el silencio es un bien escaso. Es decir, hay personas, no sé si han hecho algún curso de economía o incluso los negocios dicen, no importa si alguien quiere una cita contigo en tu negocio, dicen algunos, aunque tengas esa fecha libre, ese momento, tú tienes que decir que tienes la agenda ocupada para darte valor. Y eso le da un estatus a la persona que en realidad no tiene él puede hacer la cita en ese momento, pero quiere hacer ver que por estar ocupado su negocio tiene una alta demanda y eso le da un valor añadido. Es una moda, es una situación actual. Los días pasan a toda velocidad, vivimos en el tiempo de la inmediatez. Yo quiero esto. Hace poco aquí en el pueblo pasé por una calle que había un solar vacío y al poco tiempo, en días, había ya un edificio levantado o un conjunto de casas que se construyó en un momento. La inmediatez es el tiempo en el que vivimos hoy. Incluso en la iglesia también estamos ocupados. Creo que los que nos ven siempre hay actividades para la iglesia. Hay personas que, aunque no trabajen para la iglesia, son, como se dice, voluntarios que quieren colaborar con la iglesia, pero la agenda está llena, siempre hay cosas que hacer. Tenemos que organizar, tenemos que planificar, tenemos que ejecutar esto, hacer lo otro, y a veces nos olvidamos la razón por la cual nosotros hacemos estas cosas. El ser humano, con el que aparece en la Biblia, que es tan antigua, es el mismo ser humano de hoy. Bienvenidos a todos. ¿Y qué buscamos? Buscamos seguridad, buscamos sentido, buscamos reconocimiento, pero Jesús nos está proponiendo aquí en esta situación otra búsqueda. En Mateo 6:33, como hemos leído, Él comienza diciendo, buscad primero el reino de Dios. Y a veces nos podemos preguntar, pero ¿cómo voy a buscar el reino de Dios si estoy ocupado? Como decía antes, estoy tan ensimismado en llegar a cumplir con los mandatos, o sea, por los requerimientos, las necesidades que tengo, que ya no vivo, ya sobrevivo. Y el hecho de llegar nosotros, fíjense como dice aquí, es un ejemplo, ¿no? Sino cuando Dios nos dice, bueno, tienes que descansar un día, en este caso el sábado, hay muchas personas que no se les pasa por la mente porque estamos tan ensimismados en el trabajo y en el sistema que nos envuelve que pensamos que parar es perder. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que parar es ganar. La ciencia también corrobora que necesitamos un día para descansar. Pero esta breve frase, buscar primero el reino, no es una fórmula piadosa o santa, es un llamado actual, es un llamado actualmente poderoso, es un llamado con poder, lleno de amor, pero también es algo que nos confronta. Busca primero el reino. Y me puedes decir, pero si estoy agobiado, apenas tengo tiempo el sábado, ¿y cómo voy a buscar primero el reino? Pero también nos conforta y nos da la idea o la solución, nos presenta una solución práctica que se sale fuera de nuestros esquemas lógicos. ¿Qué quiere decir? Jesús no pronunció estas palabras para personas que tenían un alto nivel académico en una universidad donde había todo lleno de doctores y de gente académica. Él los puso a personas que realmente estaban necesitadas. Y aquí nos da a entender algo, y es que Jesús comprende nuestras necesidades y quiere darnos soluciones. A veces no sé si han sentido ustedes que algún político o alguna persona que sale por los medios de comunicación diciendo, pero si solo son, una vez salió un político que dijo, bueno, si solo son total 70 euros por persona
por una cena, no sé si era benéfica o por cualquier cosa, y ahí estallaron las críticas, porque él decía que para él 70 euros por persona no era nada. Aparentemente mucha gente le decía, pero es que tú no vives en la realidad en la que nosotros vivimos. Para una familia 70 euros por persona es dinero, ¿verdad? Para ir a una cena o para ir a cualquier cosa, ¿no? Entonces nos irrita cuando una persona presenta de una manera poco empática una solución que no está basada en la realidad. Es una solución que solo sirve para determinado grupo de personas que pueden llegar a ese nivel y pueden permitírselo. Y piensan en su nivel que todas las demás personas van a tener las mismas soluciones. Es irritante, realmente es irritante cuando la persona no nos entiende y muestra calma y muestra tranquilidad, incluso a veces en los momentos en que nosotros podemos llegar a estar desesperados porque nos sentimos incomprendidos. Pero este no era el caso de Jesús. Jesús sí entendía a los seres humanos y nos entiende y nos está dando una solución práctica. Y cuando Él nos dice buscar primeramente el reino de Dios, no se está refiriendo a algo irreal, una fantasía o algo que es inalcanzable. Eran personas que, como tú y yo, se preocupaban por su vida diaria. ¿Cuáles eran sus preocupaciones? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Qué comeremos? ¿Con qué nos vestiremos? ¿Cómo llegaremos a fin de mes? ¿Y qué pasa si me enfermo? ¿Y si fracaso? Y etcétera, etcétera. Jesús conoce esas preguntas y Él está dando una solución, está dando estas palabras, no minimizando nuestras preocupaciones, sino que nos invita a buscar una solución, pero no es una solución como la que muchas veces nosotros pensamos, sino que es una solución que comienza por el corazón y comienza con la fe. Y dice que busquemos primeramente su reino. En otras palabras, ¿cómo lo podemos traducir? Esta pequeña frase, busca primero, no quiere decir ¿qué es lo primero? Buscar. No empieces por la preocupación, porque ¿por qué empezamos nosotros cuando tenemos un problema? Normalmente, ¿cuál es la reacción del ser humano? Preocuparnos. Pero Jesús nos invita a no preocuparnos. Primero no es preocuparse, primero es buscar el reino. Y eso implica que fe en nuestro corazón. Entonces se añadirá lo que de verdad necesitas. Entonces, si tienes un problema hoy, en este momento, y has estado buscando, ya vas a ver que no son mis palabras, sino lo que Jesús dice. Lo que Él nos dice en la práctica, lo que te está diciendo a ti, me está diciendo a mí. No te preocupes, yo no sé cuál es tu problema. No sé qué es lo que te está agobiando. Pero si hay algo que sé, es que la preocupación, según nos dice Jesús, no es la solución. Preocupándonos no vamos a solucionar más pronto o más temprano el problema. Poniendo nuestra fe en Jesús, sí podemos encontrar una solución. Y dice que si nosotros buscamos primero, Él añadirá lo que necesita. Este texto no nos incita a nosotros entonces a la pasividad. No es el significado, no es el propósito de esta frase, sino la entrega. Quiere decir, olvídate de ti mismo y entrégate a Jesús. Jesús no dice, no hagas nada y espera para que todo venga y caiga del cielo. No. Dice, buscad. Y ese buscar es activo. Es como cuando nos podemos imaginar un minero que empieza a buscar con ansias esa veta de oro y empieza a investigar, invierte tiempo, invierte dinero porque él sabe que hay una veta de oro. Y así también cuando nosotros sabemos que hay una solución a nuestro problema, tenemos que buscar a Dios con todo. Dice la palabra que utiliza en griego está utilizado, seteite, dice, indica una acción continua. No es una búsqueda casual de un solo momento o de una sola vez, sino seguir buscando una y otra vez cada momento del día hasta poderlo encontrar. Y ese es el problema que nosotros muchas veces tenemos,
que buscamos pero no somos constantes. Pero ¿qué significa entonces en la práctica buscar? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia también, dice él. El reino de Dios no es un partido político, el reino de Dios no es un lugar en el mapa donde lo podamos encontrar con Google Maps y escribimos el reino de Dios donde está. No es un lugar físico. El reino de Dios, hay dos tipos de reino, por supuesto, el de la gracia y el de la gloria. Lo podemos decir que es la salvación finalmente. El reino de Dios es lo que somos y en cómo nosotros pensamos y cómo sentimos y cómo elegimos. Donde la gente vive como él quiere, donde el amor marca el tono y sus valores y nos orientan en el camino. Allí podemos empezar a saborear algo de ese reino. Es una realidad que empieza no en un lugar del mapa, sino comienza precisamente en nuestro corazón, en nuestra mente, que es lo que Dios quiere instaurar en cada uno de nosotros. Es una realidad entonces que no empieza en un lugar ficticio, sino que puede empezar en nuestro corazón. Elena de White lo expresa así, en palabras de vida del gran maestro: el reino de Dios no viene con exhibiciones externas, llega mediante la obra de Dios en el corazón del ser humano. Lo dice claramente: la revelación de la gracia divina en el carácter es la verdadera evidencia del reino de Dios. Nosotros podemos ser un templo del Espíritu Santo. De hecho, lo dice la palabra de Dios. El reino de Dios puede habitar en cada uno de nosotros. Pero reino tiene que ver con rey, ¿verdad? Un lugar donde está el rey. Jesús tiene que ser el rey y soberano de nuestro corazón. Buscar su justicia significa vivir como Él vivió, como Él nos lo diseñó, con honestidad, con humildad, con misericordia. No es una justicia que podamos ganar o comprar, sino que se nos da, se nos atribuye y se nos forma y se forma en nosotros por medio de la obra del Espíritu Santo. Esto significa entonces dejarnos moldear por Cristo, por su Espíritu, para que nuestro carácter y nuestra vida sea claramente transformada de acuerdo a su voluntad. Aquí el Jesús no nos dice que tenemos que tener una vida o que tienes que tener una vida perfectamente encaminada antes de buscar el reino de Dios, y que tienes que ir guapo y bien vestido, y que tienes que tener un buen trabajo, y que todo te tiene que ir bien para que tú empieces a buscar el reino de Dios y que todas las demás cosas se te sean añadidas. Por eso Jesús aquí habla a las personas. Cuando nosotros leemos el deseo de todas las gentes, Él da estas palabras a personas que están agobiadas, personas que vienen del campo cansadas después de un largo día de trabajo, con sus preocupaciones. Él ve en su rostro esa preocupación. Y al contrario, esa búsqueda empieza entonces en medio del caos cotidiano, de lo que tu preocupación y mi preocupación significa. Por eso el Evangelio aporta algo en nuestra vida espiritual y nos da calidad de vida. Jesús pronuncia estas palabras justo después de animarnos a no afanarnos por comida, ni bebida, ni ropa. Como les dije antes, y fíjense que las palabras de Cristo nos dignifican. Como decía antes, hay gente que está tan agobiada en el tema del trabajo que se olvida de las demás cosas y no tiene la dignidad de poder pensar en sí misma. Se olvidan de sí mismas y no tienen, en la desesperación no encuentran una solución. Pero Jesús dignifica al ser humano y le dice: tienes tu tiempo, puedes descansar, puedes relajarte, puedes dejar de preocuparte, porque cuando tú pones tu confianza en mí, vas a tener tiempo para trabajar, vas a tener tiempo para mí, pero vas a también recibir todas las demás cosas que tú necesitas. Jesús pronuncia estas palabras justo después de ese ánimo de las personas que viven preocupadas. No porque las demás cosas no importen, no porque el Evangelio sea para personas que hoy nos están escuchando y dicen: bueno, pero si yo dejo de trabajar un día a la semana y lo dedico a Dios, yo voy a perder.
Ese mensaje viene para este tipo de personas. No lo estoy diciendo yo, porque si lo dijera yo sería otra cosa, pero lo está diciendo Jesús. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuántas personas hemos tenido la experiencia de que cuando nosotros seguimos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas son añadidas? ¿Cuántas personas no viven esclavizadas en un sistema en el que trabajar sin parar? Pero cuando encuentran en la palabra de Dios, Dios dice, párate, vas a descansar, te voy a dar un tiempo para que descanses física, mental y espiritualmente, me vas a poder adorar, vas a volver a trabajar y no vas a estar tan cansado y encima vas a recibir lo mismo o más que otras personas que no paran. Porque no es por esas... a Dios sí le importa realmente nuestra situación. Pero el punto es que cuando estas cosas, esta preocupación, este deseo de ser mejores, nos gobiernan y no nos dejan ver, en lo eterno se difumina. Dios, o sea, nuestra propia dignidad se cae al suelo, porque no estamos trabajando nuestra vida espiritual. Entonces cuando nosotros nos cegamos en lo material, lo eterno se pierde y no tenemos tiempo y perdemos todo y no ganamos nada. Pensamos que ganamos dinero, pero a veces ese dinero se fuma y se va igual que vino o más rápido. Y Jesús sabe dónde está nuestro tesoro. Y Él dice que donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Es un texto bíblico. Dice Elena de White, la preocupación es ciega y no puede ver el futuro. Cuando nosotros estamos en un problema, nos cegamos, no podemos ver el futuro. Dice aquí, pero Jesús ve el fin desde el principio. Antes de que nosotros tengamos un problema, Él ya ve el fin. Dice, en cada dificultad, Él ya ha preparado el camino para traer alivio. ¿Acaso para Dios es algo imposible? ¿O creen ustedes lo que no puede hacer Jesús lo va a poder hacer otra persona? ¿Lo va a hacer alguien, una entidad? ¿Puede hacerlo un banco? ¿Puede hacerlo un psicólogo? ¿Incluso un pastor? ¿Puede hacer más que lo que puede hacer Jesús? En ninguna manera. Lo que Jesús no puede hacer, ya entonces no lo puede hacer nadie. Pero ¿cuánta paz encontramos cuando nosotros sabemos que esto es una realidad en nuestra vida? No necesitamos ver el camino completo hoy, ni saber el futuro, ni tener la seguridad completa hoy humana de saber qué va a pasar mañana, pero hay una cosa cierta, que es lo que nos promete Jesús. Sea cual sea el problema que hoy estás viviendo, déjalo en mis manos. Busca primero mi reino. Encamina tu vida con Dios, arregla tu vida con Dios, arregla tu vida y luego todas las demás cosas serán añadidas. Nuestra tarea entonces, el conocimiento es fácil y es una tarea simple y es, aunque también al mismo tiempo muy profunda y desafiante, como dije antes, buscar primero. Búscalo a Él, busca a Jesús, confía en su justicia y dejar que Él dirija nuestro corazón. Esta búsqueda no se reduce a una búsqueda temporal en un culto donde nos sentimos emocionados. Esto es una disciplina diaria. Buscar significa empezar el día con oración y abrir a la palabra de Dios y preguntarnos, Señor, ¿qué quieres hacer hoy en mi vida? ¿Y qué quieres hacer también por medio de mí? ¿Qué hacemos nosotros cuando nos levantamos por la mañana? Lo primero que hacemos, mucha gente, es apagar el despertador, mirar el móvil, hacer otras cosas. Pero la palabra de Dios dice que lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios y preguntarle qué quieres de mí, cómo puedes utilizarme. También supone que en nuestra agenda, en nuestro tiempo, en nuestra planificación, debemos de tener un tiempo para Dios. No tener que hacerlo todo, ni resolverlo todo, ni tratar de rompernos la cabeza buscando una solución por nosotros mismos, sino decir, hoy voy a ejercitar mi fe. Quiero ser fiel a Dios en lo más pequeño. Seguramente me voy a encontrar con este problema
en el trabajo. Cuando yo salga, seguramente la jefa o el jefe me va a estar esperando por esto que hice mal. Saben ustedes que una de las formas de que nosotros, o uno de los problemas que nosotros tenemos a la hora de resolver problemas, incluso los pastores cuando nos metemos en una trifulca para intentar solucionar, es que ya tenemos un esquema pensando lo que vamos a hacer. Cuando en realidad confiar, buscar primeramente el reino de Dios consiste en escuchar y ir, como se dice vulgarmente, desnudos, sin ningún tipo de desnudo en el sentido metafórico, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de juicio preconcebido de quién tiene la razón y quién no, sino que a medida que nosotros vamos escuchando, vamos armando una solución. Y de hecho, se dice en el mundo que no hay problemas sin solución. El mundo utiliza los problemas y y los ve como oportunidades, mientras cuanto muchas veces nosotros los cristianos dudamos de la palabra de Dios, y esa gente que no tiene fe lo utiliza como una creencia y salen beneficiados y crecen. Pero ¿cuánto sería? Fíjense lo que hace Satanás, que quiere que nos olvidemos de esto. Cuando nosotros combinamos esa táctica con la fe que nosotros tenemos, eso es un poder que es imparable. Por eso Satanás sabe que cuando nosotros nos unimos a Cristo, nosotros somos imparables. Tenemos fe y encima tenemos confianza en la solución que Dios nos va a dar. Entonces, buscar el reino en nuestra vida cotidiana implica también manejar las finanzas desde la confianza. Y eso significa dar a Dios incluso cuando el presupuesto se ha ajustado, cuando no tenemos. No por cálculo, sino por consagración, porque yo decidí un día en mi corazón esto, y esto le pertenece a Dios. Implica también entablar relaciones basadas en la verdad y en el amor, no en el interés propio o el miedo. Implica decir también no a cosas que nos distraen del plan de Dios. No tienen que ser necesariamente malas, pero como decía antes, si a veces el trabajo nos absorbe tanto y no nos deja ni pensar, tenemos que decir que no, porque necesitamos un tiempo. Ustedes podrían haber dicho hoy, no necesito estar en este tema, porque realmente tengo otras cosas que hacer. Pero han elegido inclinarse a Dios para escuchar sus palabras. Buscar primeramente el reino también exige un tiempo, un espacio para descansar y meditar. Y como se dice vulgarmente, afilar el hacha. No sé si saben esa metáfora de un joven y un anciano que les dijeron que hiciera una competición para ver quién cortaba árboles más rápido, y aparentemente el joven empezó a dar hachazos y la gente se reía del anciano porque él iba a un ritmo y se paraba y dice, este anciano está cansado, pero al final, para resumir, dice que el anciano ganó, y él decía, bueno, es que en los momentos que yo me paraba no estaba ocioso. ¿Saben ustedes lo que hacía? Pues afilar el hacha. Afilar el hacha también es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros afilamos el hacha, estará más afilada, seremos más efectivos, tendremos menos esfuerzo y alcanzaremos la meta incluso antes que aquellas personas que dan hachazos sin parar y no se toman el tiempo de afilar el hacha de su corazón. Dice la sierva de Dios, en el corazón entregado a Dios, Él encuentra un templo donde habitar, y la vida de esa persona irradia paz y gozo sin importar las circunstancias. ¿Acaso no es eso lo que más nosotros necesitamos, o que anhelamos, o que queremos con todo nuestro corazón? Nosotros queremos una paz que no se compra con dinero, una paz que no dependa de las circunstancias, una alegría que no tambalee cuando las cosas van mal. Y esto es lo que Jesús promete hoy en su palabra, lo que se nos está dando para ti, para mí, querido hermano y amigo. Eso es lo que Jesús nos quiere dar
cuando primeramente buscamos su reino. Pero es que, claro, en el intento puede ser que yo pierda mi trabajo, puede ser que pierda, como leímos antes, Jesús tiene muchas soluciones, pero a veces nosotros no lo vemos. Pero ¿quién te dice a ti que a lo mejor Dios no quiere que tú seas un empleado, sino que puedes llegar, por ejemplo, a tener tu propia empresa? O que esa búsqueda del reino de Dios te haga prosperar en caminos que tú no tenías pensados. ¿Por qué nuestra mentalidad limitada a veces nos condiciona cuando Dios nos quiere abrir caminos que nosotros ni pensábamos? Porque nosotros tenemos que tenerlo todo planificado. Seamos sinceros, no siempre es fácil. Hay tantas voces que reclaman nuestra atención, responsabilidades, expectativas, porque yo tengo que mantener a mi familia, de los demás, de nosotros mismos, y al final terminamos cansados, agotados, sobreestimulados, abrumados. Y ahora aquí, cuando nosotros estamos cansados, eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que Jesús estaba cansado en el desierto. Entonces el tentador viene y nos induce a tomar nuevamente el control. Pero justo en ese momento necesitamos regresar a esa base, buscar primeramente el reino. No vuelvas a tomar el control por ti mismo. Deja que Jesús tome el timón de la barca. Y tal vez hoy estemos cansados. Estás cansado, abrumado, nos sentimos o te sientes insuficiente. Jesús no te está diciendo, no nos está diciendo hoy, arregla todo primero y prepárate y luego ven a buscarme. No, dice Él, lo que te está diciendo a ti y a mí en este momento es, búscame primero y yo me voy a ocupar de lo que tú necesitas. Es tan clara y directa la información, pero tan difícil de aplicarla a nuestra vida. No siempre nos va a dar lo que Él pide, lo que nosotros pedimos, pero sí realmente lo que necesitamos. Y todas las demás cosas serán añadidas, no se refiere a la que nosotros pensamos que el Señor nos quiere añadir. Un ejemplo claro es el hecho de que muchas personas, ¿cuántas personas conocen ustedes que se han sacado la lotería, por ejemplo? O que de la noche a la mañana han tenido mucho dinero. Ellos han pedido, yo solo quiero sacarme la lotería. Y dicen, bueno, ya cuando me saque la lotería voy a tener todo solucionado. Pensamos que el dinero o sacarse la lotería nos va a dar la solución. Pero ¿saben ustedes que hay estadísticas que un gran porcentaje, no sé exactamente ahora, de personas que se han sacado la lotería en una media entre 5 y 8 años están peor que cuando estaban pobres? Búsquenlo en internet y se van a dar cuenta. Van a acabar peor o acabaron peor que cuando eran pobres. Con más deudas, con más carga, sin amigos y con las relaciones completamente rotas. Algunos se divorciaron, otros se alejaron de Dios, otros invirtieron imprudentemente, otros empezaron a gastar porque pidieron a Dios algo que ellos pensaban que era lo que necesitaban, cuando en realidad no lo necesitaban. Porque el problema, querido amigo y hermano, no es la deuda en sí. El problema es sinceramente que hay personas que no saben manejar dinero y no saben pedir. Hay personas que piensan que cobrando un sueldo más alto van a llegar a solucionar su problema. Pero vamos a darnos cuenta que no importa lo que cobre. Puedes cobrar 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Todas esas personas en ese rango, si no se regulan, van a terminar la deuda. Bueno, me voy a cambiar de país. Y se cambian de país y van a tener deudas en un país y en otro país y en otro país. El problema no está en la deuda en sí. El problema está en la persona, que no sabemos pedir. No siempre lo que pedimos y lo que pensamos es la solución o lo que realmente necesitamos. Pero lo importante e interesante aquí es que aun si tropezamos, si volvemos a preocuparnos, si volvemos a caer en esa rutina y volver a intentar tener el control, y si otra vez elegimos lo temporal y
y nos metemos en cosas que no tenemos que entrar. Lo importante del mensaje de la palabra de Dios, que estoy seguro de que es nuestra lucha, es que todavía hay gracia. Y eso es hermoso. Todavía hay gracia. Te equivocaste, caíste, sabías que estaba mal y todavía viene alguien y te lo dije, dicen algunas personas. Pero todavía hay gracia. Todavía está la invitación. Busca primeramente el reino, es la solución. El reino está cerca, su justicia está disponible y Jesús está esperándonos con los brazos abiertos. Así que como creyentes tendremos que redescubrir esa prioridad en nuestra vida, que parece tan evidente pero que no lo llevamos a cabo. Hay varias formas en la vida personal y en la vida de la iglesia. Cuando un comité de iglesia no lleva Cristo primeramente, buscar primeramente el reino, hay consecuencias. Cuando un miembro de iglesia no busca, o un creyente no busca primeramente el reino de Dios, las iglesias se convierten en un club, no en un lugar donde el reino de Dios se refleja, sino que se convierten en un club. No solamente vamos a reflejar entonces cuando buscamos su reino en la iglesia, sino en nuestros cantos, en nuestras decisiones, en nuestra generosidad, en la forma en que resolvemos conflictos, en nuestra disposición a ser últimos, a ser humildes, en nuestra pasión por contar a otros acerca de Jesús, ese celo por la obra. Porque buscar el reino también es construirlo. No se construye el reino de Dios con ladrillos, sino con personas. No es con poder, sino con gracia, con la gracia de Dios. No es con una estructura, con un edificio, sino a través de la fe. No esperes, querido amigo, hermano, a lo mejor a tener una iglesia para construir tu fe, porque a lo mejor nunca llega. Pero la fe es algo que lo podemos empezar a practicar hoy. El reino de Dios no es algo vago, no es algo casual, es real. Es futuro, pero también es presente. Es el poder de Dios obrando por medio de la gente común cuando nos rendimos y decimos: Señor, haz tu voluntad, que no sea mi voluntad sino la tuya. Y hoy Jesús nos dice a cada uno de nosotros, a ti y a mí: busca primero el reino. Busca primero el reino, no mañana. No cuando todo se calme y cuando todo esté solucionado. No cuando tengas garantías de decir, bueno, hoy sí me voy a poder entregar a Jesús. Algunos dicen cuando me jubile, o cuando me saque la carrera, o cuando tenga un mejor trabajo. No tenemos que esperar a buscar primeramente el reino de Dios hasta ese momento, hoy, en este momento. Que sea nuestra ambición suprema, nuestro primer anhelo, nuestro gozo más profundo, buscar a Jesús y su reino. Entonces Él añadirá no lo que nuestro ego desea, sino que lo que nuestra alma necesita. Y yo quisiera concluir con una ilustración práctica que yo creo que ustedes la han oído o incluso la han visto. Se trata de un profesor que, estando en la universidad, enseñó a sus alumnos una manera de cómo aprovechar la vida. Y esto resume también el buscar primeramente el reino de Dios. Entonces él trajo un bote, un frasco, y comenzó a añadirle unas piedras a ese frasco. Y luego él le preguntó a las personas: ¿creen ustedes que este bote está lleno? Y la mayoría de los alumnos dijeron: sí, está lleno. ¿Y qué les diría yo si podría yo meter otra cosa aquí? Bueno, inténtelo. Entonces sacó un poco de unas piedritas pequeñas. Y entonces de los huecos donde estaba el frasco lleno, metió esas piedrecitas y empezó a agitarlas, y las piedras empezaron a buscar los huequitos que estaban vacíos, se llenaron. Y entonces él preguntó: ¿creen ustedes que está lleno este bote? Ahora sí, por supuesto, el bote está lleno de
de todas estas cosas, ¿no? Ya no creo que quepa nada más. Entonces él sacó otra cosa, sacó arena. Y la arena fina la puso como esa arena de playa, empezó a meterla, y todavía los huequitos pequeños que habían empezó a rellenarlos. Él movió el bote y empezó a meter mucha arena. Y volvió a preguntar, ¿creen ustedes que el bote está lleno? Y los alumnos dijeron, aparentemente sí, ya no creo que quepa más nada o nada más. Entonces él terminó sacando una lata de, no sé si era un refresco, un líquido, y lo vertió sobre el bote. ¿Y qué creen ustedes? Que esa lata, el contenido de esa lata, cupo dentro del bote. Y dijo, ahora sí el bote está bien aprovechado. ¿Qué, digamos, enseñanza tenía este profesor para sus alumnos? Él preguntó, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera puesto primeramente las piedras pequeñas, la arena, y yo hubiera querido meter las piedras grandes dentro del bote? ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado? Las cosas pequeñas no hubieran permitido que las cosas importantes, que son las piedras grandes, hubieran podido entrar dentro de este bote. El orden tiene una importancia. Y si este tema no nos ha tocado desde el punto de vista espiritual, pensémoslo también desde el punto de vista racional, porque nos conviene. Hay un orden para toda la vida, y ese orden que la Biblia propone es el reino de Dios. Cuando nosotros ponemos primero esa piedra grande que es el reino de Dios, todas las demás cosas van a poder entrar perfectamente. Pero cuando nosotros intuitivamente nos centramos en las cosas materiales de la vida y metemos dentro del bote de nuestra vida pensando de que hay un verbo que se dice en holandés que se dice hamsteren, que significa como hacen los hámster, que empiezan a guardar indistintivamente, aunque ellos saben, tienen un instinto muy interesante, que ellos guardan todo lo que toman, lo guardan y lo meten. Si nosotros como un hámster empezamos a meter sin organizarnos, lo que va a pasar es que cuando lleguen las cosas importantes de nuestra vida no van a tener espacio. Pero si lo hacemos en el orden que Dios nos dice, empezamos por el reino, no solamente vamos a tener la salvación y el reino, sino que vamos a tener tiempo con nuestros amigos, vamos a tener tiempo para la familia, vamos a tener tiempo, digamos, de calidad con nuestra familia, vamos a poder ser llenos totalmente, tanto para el ocio como para la familia, el trabajo y todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y encima vamos a poder ser salvos. Mi invitación es que no seamos necios según la palabra de Dios, sino que pensemos lógicamente según nos ofrece la palabra de Dios, y es que busquemos y pongamos en el bote de nuestro corazón, de nuestra vida, en ese frasco de nuestra vida, lo primero que cuenta, que es el reino de Dios, y luego pensemos cómo Jesús añade todas esas cosas que pensábamos incluso más para que nuestra vida sea una vida plena. Qué triste es ver cómo hay personas que malgastan su vida con las cosas pequeñas y no dejan espacio para Dios. Pero si realmente lo queremos todo, hay un espacio, hay una oportunidad que el Señor nos da. No lo que el mundo llama éxito, sino lo que el cielo reconoce como fruto, como algo bueno. Nuestra vida se va a convertir entonces en ese frasco, como ese frasco, en un cántico de alabanza, no porque todo sea perfecto, sino porque todo está en el lugar correcto. Eso es lo que Cristo, eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Mi deseo y oración es que busquemos primero el reino, primero su justicia, y después vendrá todo lo demás. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración. Amén.